Bien, entonces nos quedamos clase número 4 de la materia alabanza y adoración. Entonces me quedé en esta parte de Romanos, ¿ok? Bien, aquí vamos a ir un poco llegando al final de esta parte de la alabanza. Y vienen varias preguntas aquí. Una es, ¿por qué estudiamos estas palabras y por qué las buscamos dentro de las escrituras? ¿Será para volvernos más hebreos? Que hoy es una tendencia, ¿no? Que, ay, no, el hebreo y ese es el idioma original de Cristo y así se debe adorar a Dios en el hebreo y que hay que sacar cantos hebreos. No se dejen ir con eso, los hebreo es un idioma, o sea, como si el francés o portugués, o sea, el hebreo es otro idioma más, o sea, no tiene nada de místico. Por eso, por decir, los católicos tienen todo en latín, porque para ellos el latín es el idioma de los ángeles, según ellos. Entonces, por eso antes se daban las misas en latín. Pues obviamente el pueblo, gracias, obviamente el pueblo pues estaba todo ignorante, ¿no? Porque no entendía ni fu ni fa. Entonces, el hecho de que, no, pues es que hay que danzas hebreas y palabras hebreas cantos en hebreo, no tienen ninguna razón de ser, ¿okay? Sin embargo, lo que sí debemos entender es que el hebreo y el griego tienen más amplitud de significados que el español. ¿Okay? El griego es un idioma más amplio y el hebreo es un idioma más amplio que el español mismo. En español una palabra puede significar muchas cosas, pero en el hebreo o el griego no es así. Entonces, a ver, vamos a poner un punto importante aquí, y es, ¿por qué nos enfocamos en Israel? ¿Será porque es un pueblo demasiado fuerte? Pues no, no, hermanos. Deuteronomio 7:6. Vamos a ver esa parte también. Deuteronomio 7:6. Entonces, eso también es importante, hermanos, que lo entendamos, y es que eh, Dios eligió un pueblo dentro de las escrituras para llevar a cabo su plan. Recuerden que la Biblia sí trae datos antropológicos, geográficos, históricos, a veces de geología, muchas otras cosas. Pero ese no es el punto de la Biblia. El punto de la Biblia no es demostrar si se extinguieron los dinosaurios. El punto de la Biblia no es demostrar si hay extraterrestres. El punto de la Biblia no es demostrar que existe el infierno. Ese no es el punto. El punto de la Biblia es demostrar que el hombre es pecador, que requiere salvación y que Dios proveyó esa salvación. ¿Ok? ¿Por medio de qué pueblo la proveyó? Por medio del pueblo israelita. Dice ahí, porque tú eres pueblo santo, versículo 6, Deuteronomio 7:6. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová. O sea, el motivo por el cual Dios eligió a Israel no es porque eran un pueblo muy especial, su tecnología era muy avanzada, eran muy inteligentes, nada de eso. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Recuerden que Israel no era un pueblo muy guerrero, era un pueblo agrícola. Se dedicaba mucho a las ovejas y a las vacas y ese tipo de cosas. Entonces, no eran tanto de guerra. Por lo tanto, la parte por la cual Israel ganaba era porque Jehová ponía temor en los pueblos. Y ese temor hacía que Israel venciera. Y lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia va a vencer el mundo no por cuánto dinero tiene o por cuánta influencia tiene dentro de la política o de muchas otras cosas. No, la iglesia vence porque el mundo ve que Dios está con él. Y entonces eso les produce temor y la iglesia va a vencer.
No, o sea, no vamos a vencer, hermanos, al mundo. Recuerden que lo que dice la palabra, que esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sino por cuanto Jehová os amó, dice ahí, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. Entonces, ¿por qué venimos hasta Israel, hermanos? Bueno, porque Israel es un símil de lo que es la iglesia. Entonces, Israel, vamos a decirlo así, es la ventana por la cual Dios introdujo promesas, la ley, los pactos, pero esto fue para que por medio de Israel el mundo se diese cuenta del verdadero Dios. Israel fue el instrumento donde Dios introdujo la ley, los patriarcas, las promesas, el Pentateuco, los apóstoles y Cristo. ¿Ok? Pero eso los hace un pueblo especial en el punto de que allí vino el Mesías, pero hasta allí. Nada de que, ay, pues vamos a hacernos judíos y hablar en hebreo y saludarnos en hebreo y la Biblia hebrea y hay que ir a Tierra Santa, ¿no? Parece como los musulmanes, por una vez en tu vida tienes que ir a Jerusalén y, o sea, pues nada que ver. No, pues si puedes ir, pues vamos. Qué bueno, ¿no? Vas en un viaje de conocimiento y está bien. Pero vayamos más al punto, ¿por qué estudiar estas palabras en su idioma original y tenerlas presentes que estudiemos alabanza? Entonces, hay varios niveles que tenemos que pasar para entender las escrituras. Muchas veces tenemos conocimiento, pero no tenemos revelación, iluminación. ¿Ok? Entonces, les voy a decir en el punto hebreo cómo es el proceso, como que se lleva la parte de entender. La primera parte que se debe hacer es el peshat. Peshat. ¿En qué consiste esta etapa? El peshat consiste en estudiar literalmente el texto. ¿Ok? Estudiar literalmente el texto. ¿Cómo es esto? Bueno, estudiar literalmente el texto significa que yo debo estudiar la historia como es. Lo que se está narrando allí, así es. ¿Que Sansón tuvo una fuerza extrema? Sí, eso es literal. Literal que eso pasó. Entonces, Sansón, hermanos, no era un hombre bien dotado y con los tríceps bien formados y el trapecio bien marcado, ¿no? De hecho, los israelitas no son así. Los israelitas son chaparritos y muchos de ellos tienden, y dense cuenta, toda esa raza árabe y los judíos tienden mucho a ser calvos. Son muy calvos. Entonces, así era Sansón. No era un gran hombre. O sea, no le tenían miedo a Sansón por lo grande que era o por lo corpulento que era. No. Sansón era un hombre común que de repente el Espíritu de Jehová venía sobre él y tenía gran fuerza. Y eso es literal. Así hay que leer la Biblia. Luego el segundo punto es el remés, o el rema. El rema. Y es sacar analogías. ¿Ok? Sacar analogías del verso. Y les estoy diciendo esto porque eso es lo que hacía también, por decir, Pablo. Sacar analogías, por ejemplo, una analogía es Sara y Agar en la epístola a los Gálatas. ¿Ok? Pablo hablando en este punto, que no vamos a ir a ese pasaje, pero hablando en este punto dice que Sara da hijos de libertad y Agar da hijos de esclavitud. Recuerden que Agar era egipcia y Egipto es un símil del mundo. Y Sara es un símil de los hijos de la promesa. De Agar vino Ismael y de Sara vino Isaac, y en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, así se empieza a estudiar la Biblia. Número 3, el Dros. ¿Qué cosa es el Dros? Bueno, hablar algo que tiene una enseñanza, en forma parabólica. ¿Ok? En forma parabólica.
Por decir, el nombre Sansón significa como el sol, significa como el sol. Y es interesante, pero siempre que hablamos como el sol, una de ellas es, dice, se le dice a Cristo el sol de justicia. Pero otra cosa importante, y es que Cristo también dijo que Él era la luz del mundo, y nosotros éramos luminares en la tierra. O sea, quiere decir que, hablando parabólicamente, la fuerza a nosotros espiritualmente va a venir mientras estemos en Cristo. Por eso muchos como Sansón pierden. Y una de ellas pierde la visión espiritual. ¿Por qué? No permanecen en la vida. Seguían como Sansón en la carne. Y entonces pierden la visión espiritual. O sea, creen que siguen a Dios, pero no es cierto. No es cierto. Se engañan, como Sansón se engañaba. ¿No? Cuando ya le iban a agarrar, ¿qué dijo? Dentro de sí, esta vez me escaparé como las otras veces. Y no se había dado cuenta que Dios lo había abandonado. Hay cristianos así, que piensan que siempre se van a salir con la suya. A pesar de que, no, es que como yo voy una vez a la semana o una vez al mes a la iglesia, con eso basta. Sí, Sansón, sí. O sea, tienes una visión muy corta de lo que de verdad es la vida cristiana. Y al final, pues perecen. O sea, son cristianos que no digo, no dudo que sean cristianos, pero son cristianos que no logran nada. No logran nada. Y el cuarto punto es la sot, se dice sot, y es decir, revelación. Entonces, al estudiar las palabras hebreas y griegas en estos textos, no es que querramos aprender hebreo, sino más bien queremos ir a lo secreto. ¿Ok? Queremos ir a aquello que Dios quiere enseñar, que no es en un sentido ser como un pueblo, o que pensemos como un pueblo, sino que pensemos como Él. ¿Ok? El punto de hacer este tipo de cosas, de que busquemos, hermanos, las palabras, no es que seamos como un pueblo tal, como muchos hoy han hecho, que se han ido al judaísmo. No, hermanos. Sino más bien el punto importante de buscar palabras hebreas es pensar como Dios piensa, porque lo que ahí se ve no fue algo que el pueblo inventó, fue algo que Dios dictó. Es por eso que es importante saber esto, pero no es, o sea, si puedes hacer lo que hay que aprender hebreo, pues qué bueno, ¿no? Pero eso no te hace más cristiano, ¿no? Tal vez te hace un poquito más entender la Biblia y entender ciertos sentidos de un pasaje, pero eso no quiere decir que pues casi somos casi querubines, ¿no? Ok, hermanos, entonces vamos a pasar ahora a la otra palabra que vamos a buscar, adoración. Adoración. Ya vimos la primera parte que es alabanza, buscamos en la Biblia. Ahora vamos a buscar adoración en la Biblia. Adoración. Algunos sinónimos de adoración. Veneración, devoción, entusiasmo, admiración, amor, cariño, fervor, exaltación. Algunos sinónimos que podemos entender ahí. La palabra adoración, es de bien, no está en la Reina Valera. La palabra en sí, adoración, no se encuentra en la Reina Valera. Así como la palabra Trinidad no existe, la palabra adoración no existe. La versión en la que existe es en la versión de la Biblia de las Américas. Ahí sí existe esa palabra. Entonces nos enfocaremos en la palabra adoro o adoró, ¿no? Por decir, el primer pasaje donde lo encontramos es en Génesis 24:23. Génesis 24:23. Ahí encontramos la primera vez esta palabra adoro o adoró más bien, adoró. Y dijo, ¿de quién eres hija? Aquí está hablando con Rebeca. ¿Se acuerdan de esa historia?
Este hombre fue a la tierra de Ur de los Caldeos a buscar esposa para Isaac. Y entonces le dice a Dios que una mujer que salga, que le dé de beber y que también le dé a sus camellos. Entonces esa será la esposa de su señor. Sabrá que Dios ha elegido a esa mujer. Y así pasó. Y entonces le dice, ¿quién eres? Y ella dijo, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y yo también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Sabes lo que nos deja entender este pasaje? Que el siervo en sí bien no sabía bien la casa de Abraham. Sabía la región, pero no decía, no podía saber, esa es la casa exactamente. Por eso dice, guiándome en el camino. Y recuerden que esta decisión de con quién me casaré es una decisión muy importante y generalmente no sabes bien el camino. Es Dios quien te va a guiar por ahí. Entonces, aquí la palabra adoró, es la palabra hebrea shakha, y significa postrarse. O sea, la adoración tiene que ver con rendición. Con rendición, no con llorar, con rendición. Y no hablamos, o sea, aquí se ve literal, pero lo que tiene que haber en un corazón de adorador es que tiene que entender quién es él delante de Dios. Si no pasamos por ahí, no importa cuán bonito cantes, no importa qué bien vestido vengas, no importa. Eso no va a funcionar. Éxodo 34:6. Aquí estamos viendo el suceso de Moisés cuando le pide ver su gloria. Y dice que Jehová le dijo que nada más vería sus espaldas. Dice que lo puso en la peña. Y en una hendidura vio las espaldas de Dios. Y entendemos que es eso, ¿no? La peña es Cristo y solamente por esa parte de Cristo podemos ver o saber de Dios, porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. A eso se refiere. ¿Ok? Dice, y pasando Jehová por delante, Éxodo 34:6, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué significa que adoró? Se postró. Ahí postrarse significa pegar la frente en el piso. Significa. No solamente es arrodillarse, significa también rendirse. ¿Por qué rendirse? Porque generalmente el ser humano piensa que tiene algo que presumir delante de Dios. Piensa, o sea, su dinero, su valentía, su fuerza, su juventud, su casa, su coche, piensa que tiene algo que presumir. Delante de Dios no tenemos nada que presumir, porque Dios nos lo ha dado todo. O sea, ¿qué podemos presumirle a Dios que Dios no nos haya dado? O sea, ese es el punto, hermanos. Rendirse significa entender que delante de Dios, entonces entendemos que adorar no es solo cantar canciones calmaditas, ¿va? No es eso, hermanos. Es parte. Cantar canciones es una herramienta que nos tiene que llevar ahí, pero no es eso. O sea, no todo el que canta canciones así está adorando en verdad. No. Entonces, ¿qué es reverencia? Reverencia significa inclinar la parte posterior del cuerpo en señal de respeto.
Quien hace mucho esto son los japoneses. Hacen reverencia. Fíjense, los japoneses son mucho de esto, pero los japoneses o el país Japón es uno de los países menos evangelizados. Y el problema es que ellos tienen problema con el pasaje, el que honra a padre o madre más que a mí no es digno. Tienen problema con ese verso, porque ellos sí tienen mucho de los papás y de los ancestros y los altares, toda esa parte, tienen mucho problema con eso. Reverencia también significa respeto o admiración que se siente por algo o por alguien. Adoración tiene que ver con la admiración que tenemos por Dios. Ponte a pensar, ¿admiras algo de Dios? Si admiras lo que Él ha hecho. ¿Por qué crees que están todas esas obras en el Antiguo Testamento? ¿Para llenarlo de hojas? O sea, para que la Biblia sea más grande. Así como a veces pensamos, no, había a mi manual que sean 100 hojas para que vea que trabajé. ¿Oh? ¿Tú piensas que Dios pensó así? No, les voy a meter un buen de cosas para que lean. No, las obras que leemos deben hacernos sentir admiración por nuestro Dios. Entonces, hermanos, creo que eso se ha perdido. No sentimos admiración por Dios. Y eso se debe porque hemos olvidado las obras que Él ha hecho. Hoy por eso muchos se les dice de pie, o se les dice mediten. Y hay una falta de respeto muy, muy grande hacia Dios, en verdad. Estaba yo viendo en el YouTube esta parte del concierto de Taylor Swift. La gente parada 1 hora y media. Hora y media. Y aquí son 40 minutos y ya están quejando del Juanete. Que no, que quién sabe qué, que es una irresponsabilidad, que no sé qué tanto rollo se inventan. No, hombre, sí. Pero no fuera el del mundo que te dijera eso, ¿eh? Ahí sí. Veneramos y decimos, no, sí. No, pues es que ¿quién me lo está diciendo? No. Sí, sientes más admiración por el hombre que por Dios. ¿Sabes por qué? No conoces a Dios. Por eso, simplemente. Tú no conoces a Dios. Conoces Biblia, pero no conoces a Dios en verdad. ¿Y sabes cuál es el ejemplo vivo de eso? ¿Te acuerdas cuando la hija de Saúl le dijo a David que como un pordiosero se había quitado las ropas reales y se había visto como uno más del pueblo, como del clero? ¿Y qué le dijo David? Es porque Jehová me dio todo. Y si es por eso que tú te ofendes, pues más te voy a humillar, porque Jehová quitó a tu padre y me puso a mí. Y dice que ella nunca tuvo hijos. Quiere decir que una persona que no adora, hermanos, su vida espiritual es estéril. Nunca da nada. Nada, espiritualmente hablando. Es estéril espiritualmente. No entiende. De manera, porque el punto de la adoración es humillarnos, hermanos. Humillarnos. La palabra, esta que estamos estudiando, se encuentra 170 veces en el Antiguo Testamento. De postrarse. ¿Okay? Porque también es parte de adorar, postrarse. La primera vez que encontramos se postró es en Génesis 18, cuando Dios hace una promesa. Dice ahí, 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. O sea, era más o menos como el mediodía, a las 11 de la mañana, más o menos. Era esa hora. Y Abraham estaba sentado en la tienda, a la puerta de su tienda, pues, viendo el horizonte. Y de repente en el horizonte ve hombres. Y alzó sus ojos y miró aquí 3 varones, estando junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró. Esa es la primera vez que encontramos la palabra postrarse. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Aquí la palabra postró es esta palabra hebrea, entonces vamos entendiendo que la connotación de adorar
es postrarse y es el dejar las cosas que yo pienso y que yo pienso que Dios o para Dios tendrían que tener valor, pero lo que en realidad tiene valor es lo que Él ha dicho, no lo que yo creo. El momento de adorar, hermanos, es dejar pensamientos que yo he acuñado no sé dónde y llegar con Dios y decirle, enséñame. Eso fue lo que hizo Abraham. Recuerden el pasaje que sigue aquí, no lo vamos a terminar de leer, pero aquí Dios le confirma que va a tener un hijo al siguiente año. Y Sara, ¿qué? Se ríe, ¿verdad? O sea, dense cuenta, hermanos, que ya hasta este momento ellos tenían sus rollos. ¿Qué rollo tenía Sara en su mente? Ya estoy vieja. ¿Se dan cuenta? O sea, necesitamos ser enseñados por Dios, porque todos, incluyéndome, traemos pensamientos que hemos acuñado de algún libro, de algún video, de algún TikTok, de mis vivencias personales. Todos traemos un rollo. Intentamos llegar con Dios y decirle, enséñame. Y sabes, si tú te dejas enseñar, tú vas a dar fruto. ¿Por qué? Al siguiente año, Sara va a tener un hijo. Dice que ella se ríe. O sea, y muchas veces nos reímos nosotros diciéndoles, ay, ¿a poco Dios me puede cambiar? Ah, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que Dios no puede cambiar tu situación? Aunque te rías en tu corazón, Dios puede. Pero déjate enseñar. Ríndete. Deja de resistirte a que yo quiero que suceda de esta manera. Las cosas tienen que salir así. No. Y anteriormente lo intentaron, ¿no? Porque aquí ya pasó el suceso de Agar. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos traían sus rollos, quisieron ayudarle a Dios, y Dios le dijo, no, sácalo, porque este no es de la promesa, este es de la carne. Y pues los mandaron al desierto. Entonces, en la mayoría de los versos del Antiguo Testamento, el postrarse significa despojarse. Es el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de la autoridad. Vamos a ver un pasaje de esto. Primer libro de Samuel 24:7. ¿Ok? O sea, también adorar a Dios significa reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida. Dios tiene la autoridad. Y lo que esté viviendo, lo que haya logrado o no haya logrado, fue porque Dios así lo quiso. Primero de Samuel 24:7. Así reprimió David a sus hombres con palabras. Aquí vemos cuando David encontró a Saúl haciendo del baño en una cueva. Y dijeron, pues este es el día que Jehová dijo. No sé cuándo, no sé de dónde sacaron eso. ¿Te das cuenta? Trae sus rollos. Ese es el día que Jehová dijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo eso? O sea, no, Jehová nunca dijo eso. Jehová le dijo que iba a ser rey. Pero le dijo, ¿cómo? Entonces dice, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, salido de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y salió de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando salió, Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Por qué? ¿Qué reconoció? La autoridad de Saúl. ¿Y quién era Saúl, Para que no digan, ay, no, es que el respeto se gana. No, si Dios ha puesto a alguien, tú tienes que respetar, aunque no te parezca, porque el que resiste la autoridad, a Dios resiste, O sea, ¿tú piensas que era fácil reconocer la autoridad de Nerón, que perseguía a cristianos? Pues no, hermanos. O sea, ¿tú vas a reconocer autoridades cuando te convenga, cuando te acomode? Pues hermanos, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo? Pues hermanos, es que eso es un pensamiento que tú has acuñado. Pero hermanos, la Biblia no dice eso. Vean aquí a David. ¿Quién era Saúl? Lo estaba persiguiendo. Es más,
una esposa que le dio de su hija, agarró a su hija y se la dio a otro. ¿Se merece respeto, Saúl? Es que el respeto no es porque se lo ganó, es porque Dios lo puso. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Era una autoridad cretina. Cretina. O sea, me dijeron, pues ya me lo creí, ya. Hago un juicio. Cretino. Chismoso. ¿Ese merece respeto? Pues según mi entendimiento carnal, pues no. Pero David entendía algo más. Y es que Dios lo había puesto. Que él se había desviado es otra cosa. Muchas personas que son autoridades no nos van a caer, en verdad, no. No. Pero Dios las pone allí por un propósito para tu vida. Aquí la palabra inclinarse significa doblar el cuerpo. Doblar el cuerpo, bajar la cabeza, significa. También se aplica, hermanos, por decir, ante uno que es socialmente o económicamente superior. Ejemplo, Ruth. Ruth, capítulo 2, verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Aquí la estaba poniendo en una posición como si fuera su empleada, cuando pues nada que ver. Ella era pobre y recuerden que los campos se cegaban del centro a las orillas. Cuando se llegaba a las orillas, eso no se cegaba porque toda la orilla del campo se dejaba para los pobres. ¿Dónde estaba Ruth? En la orilla. En la orilla. Era lógico que Ruth era pobre. Y cuando vos la ves, pues sabe que es pobre. Entonces, la trata como empleada porque le da agua. Los que antes éramos extranjeros, porque eso es lo que era Ruth, ¿qué? Hemos sido hechos cercanos, nos lo metió al campo. Pues no vayas a otro campo. O sea, hermanos, Cristo no es, pues a ver si esto funciona. No, pues lo vamos a intentar por acá, a ver si esto funciona, y si no, pues nos vamos a otro campo. Ahora nos vamos a el Corán y después nos vamos con los testigos, ¿así es? No, cuando Cristo nos llamó y nos dijo, no vayas a otro campo, yo te voy a sustentar. Pero ahí vamos, ¿no? A veces como, no, es que yo creo que a vos, Cristo se le olvidó, pues vamos a otro campo a cegar porque yo tengo que buscar qué comer. ¿Qué hubiera pasado si Ruth hubiera hecho eso? Como a veces nosotros le hacemos, que vamos a otro campo, ¿no? Pues no hubiera obtenido lo que obtuvo, ¿va? ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, no esperemos que Dios nos dé todo de golpe. Tenemos que creer primero. Y eso es parte de adorar, ¿eh? Dios te va a ir dando primero lo de afuera, lo necesario. Y Dios te va a ir después acercando al centro del campo. Para al final, la iglesia casarse con el dueño del campo. ¿Y qué cosa es el campo según la parábola del sembrador? El mundo. ¿No? La parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué cosa es el campo? El mundo. ¿Quién es el dueño del campo? Cristo. ¿Quién fuera el dueño del campo aquí? ¿Vos? Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, no, las feministas aquí dirían, no, ¿cómo hace eso? ¿Qué creen? El patriarcado y quién sabe qué más. No, hermanos. Vean la posición de Ruth, pobre, extranjera y viuda, estaba en una posición de verdad deplorable. Y el encontrar esa misericordia, hermanos,
Era cuestión de que Dios había manifestado su gracia con ella. Ella, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Extranjera. Ahora veremos los versículos donde encontramos adoración en la versión de las Américas, donde sí las encontramos. Génesis 47, 27. Lo voy a leer en la versión de las Américas porque ahí es donde se encuentra esa palabra. Adoración. ¿Por qué utilizamos varias versiones? Bueno, hermanos, porque recuerden que quien conjuga los verbos son los lingüistas. Pues varias versiones nos hacen ver un poco más de luz de lo que quiso decir el verso. Sí, hay varias versiones que son un poco dudosas. ¿Cómo podemos distinguir eso? Pues hay que saber de qué está hablando el verso. Porque hay versiones en donde pues, omiten muchas cosas. 47:27 de Génesis. E Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. ¿Cuál es el punto, el contexto de este pasaje? Jacob ya fue a Egipto y se establecieron en la tierra de Gosén y se empezaron a multiplicar, por eso dice fecundos. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Y cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad, por favor no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró, y entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Es muy interesante, porque adoración se encuentra cuando él muere. No es esto casualidad, hermanos. Y esto, hermanos, es que Jacob entendió algo. ¿Cuál es el motivo de la adoración? La promesa. La promesa. Entonces, hasta en el morir podemos adorar a Dios. ¿Cómo? Permaneciendo fieles hasta que te mueras. Esa es adoración, hermano. Que permanezcas fiel hasta la muerte. Porque eso no cualquiera. No es fácil seguir a Cristo hasta la muerte. Por eso se llama ahí adoración cuando Jacob murió. ¿Por qué? Porque murió en esperanza. Eso lo dice Hebreos capítulo 11. Y todos ellos lo vieron de lejos, saludándolo y creyéndolo, pero no lo heredaron. Jacob fue uno de ellos. No vio la promesa, pero murió en esperanza. Y eso es adoración, hermanos. Por eso dice, los que han dormido en Cristo. Aquellas personas que duermen en Cristo murieron adorando. ¿Por qué? Creyendo la promesa de que Cristo va a volver. Entonces, adoración no tiene que ver con cantar, ni con cuánto dinero doy. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender que tú no eres del mundo. Por eso le dijo Jacob, no me sepultes aquí. Yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. O sea, adoración tiene que ver con saber a quién perteneces, de dónde eres y hacia dónde vas. Por eso, hermanos, las personas que no han entendido que son del cielo, la hora que más les pesa es la adoración. Les pesa. Y muchos por eso adrede no llegan. ¿Por qué? Ay, otra vez cantar. Y me tienen ahí de cantar y hay esto y el otro y los mismos y qué sabe qué más. Mejor no, llego a lo importante, a la palabra. No has entendido. No has entendido. Tú piensas que perteneces a este mundo. Porque imagínate, si aquí 40 minutos de adoración te pesa, pues la eternidad te va a pesar más. Pues sí. Nos vamos a pasar adorando a Dios toda la eternidad, pues a lo mejor no vas para allá, por eso te pesa.
Por eso cuando mueras, pues a lo mejor no te vas a encontrar con Dios. Entonces, hermanos, cuando viene o cuando recordamos la promesa, la adoración va a surgir porque entendemos lo que Dios nos ha prometido. Y que cuando vemos las promesas de Dios también cumplidas en nuestra vida hoy, ¿qué motivo más precioso no para adorarle? ¿No? Porque si en toda esta semana no te ha faltado, no Dios ha prometido que el justo no mendigará su pan. Dios ha cumplido su promesa. No es motivo suficiente para que vengas y digas, Señor, aquí estoy para adorarte porque en toda la semana no me ha faltado. No me ha faltado. Tú has cumplido tu promesa. Pero cuando pensamos que es algo que Dios me debe de dar, ¿no? Es algo que Dios debe de cumplir porque sí, no hemos entendido. Y eso radica en que tenemos como que exaltación, como que pensamos que Dios me debe algo. No. Nehemías 12:44. Nehemías 12:44. Vamos a ver otro pasaje aquí, donde se encuentra adoración en la Biblia de las Américas. Nehemías 12:44. En aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que recogieran en ellas de los campos de las ciudades por porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas, pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. O sea, había servicio en la iglesia o en el templo, pero no había alimento para ellos. Entonces, ¿cuál era el alimento designado para los levitas? Los diezmos, las ofrendas, todas las cosas que traía el pueblo. Entonces, había que nuevamente reinstaurar eso. Ellos ministraban en la adoración de su Dios, versículo 45, y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores y cánticos de alabanza e himnos de acciones de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba por cada día y consagraban parte para los levitas y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Aquí adoración se utiliza para hacer referencia al servicio, al servicio. Adoración es una administración en santificación, es decir, en la forma en que Dios lo desea. Entonces, la verdadera adoración se hace en el orden, hermanos, que Dios ha impuesto. Todo eso que vemos desorden y que están tirados, y no, es el mover del espíritu. Es cierto, es cierto. Muchos dicen, yo adoro a mi manera. No, adoración no es de esa manera. Dios ya ha dado el camino, la verdad por la cual lo encontramos. Y ese es Cristo. Esa es la manera de la adoración. Y otro pasaje para que vayamos yéndonos por la parte final. Hechos 17:22. Hechos 17:22, ahí es donde encontramos otra vez esta palabra adoración en la Biblia de las Américas. Dice ahí, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del aerópago, el aerópago era un lugar en alto que era construido especialmente para la gente que disertaba, ¿no? O sea, disertaba de las flores, disertaban de la simplicidad del ser humano, disertaban de los dioses griegos. Entonces Pablo se puso ahí en el aerópago y dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta descripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo.
y les da todo un sermón. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. O sea, primera cosa de la adoración ahí, que Dios no se limita a un lugar. ¿Qué quiere decir? Que entonces por eso no vengo a la iglesia, porque pues yo puedo adorar en mi casa. A ver, sí y no. Sí y no. Sí, sí puedes adorar en tu casa, porque pues, es obvio, Dios está en todo lugar. Pero la iglesia, cuando tú vienes a la iglesia, tú adoras como la iglesia, no adoras como un individuo. Cuando venimos los domingos, adoramos como la iglesia, no como un individuo solo. Y Dios siempre ha visto conjuntos. Mis ovejas, no dice mi oveja oye mi voz, dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice yo lo conozco, yo las conozco, plural, 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 ¿por qué? Porque la adoración fue pensada en conjunto. ¿Tú no puedo adorar en mi casa? Sí, sí puedes adorar en tu casa. Pero lo que va a pasar con aquellos que simplemente adoran en su casa es que van a llegar al punto del Dios desconocido. A ese punto van a llegar. No, es que Dios a mí me habla. ¿Así que te habla? Y empiezan a sacar barrabasadas del Dios desconocido. Recuerda lo que ya estudiamos en Efesios. ¿Dónde están los 5 ministerios? En la iglesia. ¿Para qué están puestos? Para edificación del cuerpo. No dice, para edificación de los individuos. No dice eso. Dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Es más, cuando dice 2 Timoteo 3:16, a fin del que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, hermanos, Dios, la adoración no se limita a lugares. Dice, ni es servido por manos humanas. ¿A qué se refiere? A cosas de sangrarse y de que Dios necesita un corderito para que se le quite la ira y nos brinde favores. Dios no es así. ¿Ven? Todos los dioses paganos son de que no hay que darle una virgen al popo para que no explote, ¿no? A Tlaloc para que nos envíe la lluvia, a la serpiente emplumada para que no arrase con nuestros cultivos. Todos los dioses paganos son así. Todos los dioses del panteón griego eran así. No es que Zeus pide tal cosa, Ares pide tal cosa, Poseidón pide tal cosa para que nos vaya bien en el mar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el pensamiento. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos, vida y aliento a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Significa, Dios es el que hizo que el hombre progresara, que el hombre llegara hasta tal punto, que el hombre tuviera tal ciudad en tal punto y después fuese destruida. Dios hizo todo eso. Entonces, otra cosa que tenemos aquí, hermanos, es que la adoración debe tener conocimiento. No estamos adorando a algo a ver que por ahí se encuentra, ¿no? El teísmo piensa que Dios creó el mundo, pero por lo abandonó. Por ahí debe de andar, de estar dormido. Ese es el teísmo. No, hermanos. ¿Cuántas congregaciones no hoy en día adoran al Dios no conocido? Muchas. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que tengan multitud de dioses. Y eso pasa porque como no conocen a Dios, entonces tienen multitud de posturas, multitud de pensamientos, y están seguros que todas son correctas. Entonces debemos conocer, hermanos, la adoración tiene que tener conocimiento.
Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o días de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Versículo 18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto hinchados sin causa por su mente carnal. Ay, hermanos, ¿cómo abunda esto, ah? Visiones. Que el Señor me llevó al infierno y ya me llevó a que en el infierno están los que no diezman, hinchados por su mente carnal. Y ve, la gente ya los toma como ángeles. Por decir, este falso apóstol Guillermo Maldonado, que se divorció y ya su esposa, su ex esposa, se convirtió también en profetisa y también ya profetiza que tiene el báculo que abre caminos y la rosa de Sarón y el agua y toda la cosa. Y cuando se divorció, a las 2 semanas apareció. Dios me dio una visión y Dios me dijo que yo era su hijo y que aunque esta mujer me quería poner tropiezo, la misión de Dios iba a continuar. Todos, amén, amén, amén. Hinchado por su mente carnal. Hinchado por su mente carnal. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Miren, hermanos, aquellos que no buscan de Cristo, por lo regular, se guían por pensamientos que soñan. O sea, aquellos que no estudian la palabra, no estudian la Biblia, pero Dios les habla. ¿Cómo? Extraoficialmente sintieron algo en su corazón, vieron ahí la combi en rojo y entonces les vino un éxtasis. ¿Y de la Biblia qué tienen? ¿Qué sacaron de la Biblia? No, pero seguían así llevan su vida. Por éxtasis, por sentimientos, yo pienso, yo creo, sentí. Y vean cómo viven. Todos engañados. Si habéis muerto con Cristo, a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es tan fácil desviarse de lo que adoramos. Y vemos los hermanos de Colosenses estaban como hoy muchos, bombardeados por cosas que son pura carne, es decir, puras cosas externas. Satanás quiere la adoración para él, hermano. Y si no la puede tener, entonces lo que va a hacer es desviarte a que adores otras cosas. Entonces, la manera en que Satanás jala a las personas a que lo adoren es a través de los sentidos. Y es interesante, hermanos, pero muchos se quieren sentir bien por lo que tal, porque hacen tal o cual cosa. Y no digo que eso no sea, pero muchas veces no podemos confiar en eso. Debemos confiar en lo que la palabra dice, no en lo que sientas. Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas.
Y muchas veces cuando sentimos que no hacemos mucho, pensamos que Dios está lejos de nosotros y eso no siempre es así. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, hermano, porque Satanás te puede desviar hacia lugares donde creas que tú sientes, pero no adoras a Dios ahí. Porque